Hay una foto que se volvió viral en México el 5 de julio, Isaac del Toro cruzando la meta con los brazos arriba. Segundo mexicano en la historia en ganar una etapa del Tour de Francia, el primero en 36 años. La última vez había sido Raúl Alcalá en 1990, en una época en la que ver a un corredor mexicano disputando el liderato de una gran vuelta europea era prácticamente impensable. Y lo que casi nadie contó con el mismo detalle es lo que pasó apenas 24 horas después, cuando ese mismo corredor volvió a subirse a la bicicleta y el relato sobre él cambió por completo. Vamos por partes, porque los dos días juntos cuentan una historia que ninguno de los dos por separado logra contar completa. 5 de julio, segunda etapa del Tour de Francia 2026. 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, con un final diseñado para hacer sufrir. 3 vueltas a un circuito urbano de 12.2 kilómetros, con la explosiva subida al Castel de Montjuïc, un puerto corto pero brutal de 1600 metros al 9.3% de pendiente, coronando a solo 2.5 kilómetros de meta. El UAE Team Emirates entró a esa subida final con un plan claro: imponer el ritmo con Brandon McNulty e Isaac del Toro marcando cadencia en las 3 ascensiones, para que su líder, Tadej Pogačar, llegara con vida al sprint. El plan funcionó exactamente como estaba diseñado. Lo que nadie esperaba era cómo iba a terminar. Con la meta a la vista en el Estadio Olímpico, Del Toro seguía tirando del grupo, gastado por horas de trabajo para su jefe de filas, y entonces llegó el momento que quedó grabado. Pogačar, con el sprint prácticamente ganado, levantó ligeramente el pie del pedal, miró a su compañero de reojo y dejó que Isaac del Toro lo rebasara para cruzar la meta con los brazos en alto. Segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia en la historia, 36 años después de Raúl Alcalá, Pogačar cruzó segundo, con el mismo tiempo. Remco Evenepoel completó el podio en tercer lugar, y Jonas Vingegaard llegó cuarto, suficiente para conservar el maillot amarillo esa noche. Esa misma noche, con el sol todavía golpeando Barcelona, Del Toro habló de lo que significaba coincidir con la selección mexicana, que jugaba horas después su partido de octavos de final del Mundial. Dijo, básicamente, que sentir que su carrera estaba al mismo nivel que la del equipo nacional esa noche era un sueño que no sabía cómo explicar. Fue una victoria construida entre dos, no una casualidad de fuga solitaria. Y con ella, Del Toro no solo subió al cuarto lugar de la clasificación general, también se colocó como líder de la clasificación por puntos de todo el Tour, con 30 unidades, además de dominar la categoría de mejores jóvenes. En un solo día, 3 maillots distintos con su nombre involucrado. Y ese gesto de Pogačar cediendo un triunfo que tácticamente le pertenecía a él tanto como a cualquiera del equipo es exactamente lo que va a explicar todo lo que pasó al día siguiente. 6 de julio, etapa 3, Granollers a Les Angles, 195.9 kilómetros por los Pirineos Orientales, con 3.850 metros de desnivel acumulado y un calor intenso que castigó al pelotón desde temprano. Desde el arranque se formó una fuga numerosa, con corredores como Alex Baudin, Mats Pedersen y Mauro Schmid intentando robarle protagonismo a los favoritos, en una jornada que además tuvo caídas tempranas que involucraron a corredores como Bruno Armirail y Josh Starling. El UAE Team Emirates tuvo que trabajar como equipo completo sus 8 corredores para controlar esa escapada antes de que llegara el tramo decisivo. Y ahí estaba, de nuevo, Isaac del Toro. Pero esta vez, no como protagonista. En el tramo decisivo de la subida final, Del Toro marcó el ritmo del grupo de favoritos y dentro del último kilómetro hizo lo que hacen los mejores compañeros de equipo del mundo. Dejó colocado a Pogačar exactamente donde necesitaba estar para lanzar el ataque definitivo. El esloveno respondió. Cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 4 horas 45 minutos y 11 segundos y tomó el maillot amarillo de líder general. Jonas Vingegaard entró segundo, con el mismo tiempo registrado que Pogačar en la general, y Richard Carapaz completó el podio de la etapa, el mejor resultado de un corredor latinoamericano en esa jornada. Del Toro, el mismo corredor que 24 horas antes había hecho historia, terminó la etapa en el 9º lugar, a 4 segundos del ganador. 4 segundos que, en el papel de una tabla de resultados, no dicen absolutamente nada de lo que realmente pasó en esa subida. Y aquí es donde la narrativa alrededor de Isaac del Toro dio un giro que vale la pena señalar con precisión. La prensa, que un día antes hablaba de él como el hombre que rompió 3 décadas y media de sequía mexicana,
24 horas después, volvía a describirlo con otra palabra: gregario. Escudero de lujo. Llegó a leerse en algún titular como si el adjetivo fuera suficiente para compensar el sustantivo que lo acompaña. El mismo corredor, el mismo tour, el mismo equipo. Un cambio de lenguaje completo en menos de un día, y todavía no te he contado la parte que de verdad importa de esto. Antes de seguir, quiero preguntarte algo directamente porque quiero leer tu opinión abajo en los comentarios. ¿Te parece justo que el relato deportivo cambie tan rápido de héroe a gregario solo porque el corredor cumplió su rol de equipo al día siguiente? ¿O crees que simplemente así funciona el ciclismo y no hay nada raro en eso? Déjalo en los comentarios, porque la respuesta no es tan obvia como parece. Aquí es donde este canal tiene que ser honesto contigo, porque la tentación fácil sería contarte esto como una traición, como si al UAE Team Emirates o a la prensa europea les hubiera incomodado que Del Toro ganara y lo hubieran regresado a su lugar al día siguiente. Eso no es lo que pasó, y contarlo así sería mentirte. Lo que realmente pasó fue reciprocidad, y la evidencia está en las dos etapas juntas. Un día antes, Pogačar levantó el pie del pedal para que Del Toro cruzara primero. Un día después, Del Toro devolvió exactamente ese mismo gesto, lanzando a Pogačar en el último kilómetro. Y el propio Pogačar, después de cruzar la meta con el maillot amarillo puesto en la etapa 3, reconoció públicamente el trabajo de su compañero mexicano, no lo escondió, no se lo atribuyó completo a sí mismo. Lo dijo frente a la prensa, en el momento en que más le convenía quedarse con todo el protagonismo para él solo, siendo ya 4 veces campeón del Tour y en busca de su quinto maillot amarillo. Y esa es, en realidad, la pregunta más importante de este video: si hubo reciprocidad real, documentada, gesto por gesto, en 2 días consecutivos. ¿Por qué el lenguaje alrededor de Del Toro cambió tan rápido igual? Ahí está el verdadero costo silencioso de esta historia. No es que alguien haya intentado borrar a Isaac Del Toro, es que el vocabulario con el que se cuenta el ciclismo europeo tiene una casilla lista y disponible para corredores latinoamericanos que trabajan en equipo: gregario, escudero, y esa casilla se activa casi automáticamente, incluso cuando el corredor en cuestión acaba de escribir una página en la historia de su país apenas un día antes. Existe la lectura de que, cuando un corredor europeo veterano cumple exactamente ese mismo rol de apoyo, el lenguaje suele inclinarse hacia términos que suenan a rango lugarteniente de confianza, mientras que el trabajo colectivo de un corredor latino, incluso siendo decisivo, se cuenta con una etiqueta que rara vez suena a elogio. Esto es una lectura del patrón, no una acusación cerrada, pero es exactamente el tipo de patrón que este canal existe para señalar etapa por etapa, corredor por corredor. Y hay algo más que vale la pena pensar aquí, algo que va más allá de estas 2 etapas puntuales. Este tipo de vocabulario no nace de un solo periodista con mala intención en un solo titular. Nace de una forma de contar el ciclismo que lleva más de un siglo construida desde Europa, con sus propios héroes, sus propias jerarquías y sus propios lugares reservados para quien llega de afuera. Isaac Del Toro no es el primer corredor latinoamericano en chocar con esa forma de contar las cosas, y probablemente no será el último. La diferencia, esta vez, es que los datos, los tiempos, las posiciones, los gestos, documentados en video, están ahí para que cualquiera los revise y saque su propia conclusión, sin depender solo del adjetivo que eligió un titular. Si todavía no estás suscrito al otro lado del pelotón, este es el momento, porque lo que sigue es la parte que responde si a Del Toro le costó algo real, o si todo esto se quedó solo en el terreno del lenguaje. Suscríbete si quieres que sigamos revisando esta temporada etapa por etapa, con los hechos primero y la interpretación después. Y aquí está la respuesta, con números exactos, no con impresiones. Al cierre de la etapa 3, la clasificación general quedó así: Tadej Pogačar, líder con un tiempo acumulado de 8 horas, 46 minutos y 55 segundos, Jonas Vingegaard, segundo con el mismo registro, Remco Evenepoel, tercero a 23 segundos, e Isaac Del Toro, cuarto lugar general, a solo 24 segundos del liderato, un segundo detrás de Evenepoel, el campeón del mundo de la disciplina. Piensa en eso un momento. El corredor que la prensa acababa de reducir a la palabra gregario estaba esa misma noche a un solo segundo de distancia de superar en la general al campeón del mundo. Ese dato no apareció en los mismos titulares que usaron la palabra escudero. Del Toro conservó, además, el maillot blanco de mejor corredor joven de la carrera, una posición que ya venía sosteniendo desde el día anterior, y que la etapa 3 no le arrebató en ningún momento. Su trabajo como gregario no le costó terreno. Al contrario, ayudó a su equipo a tomar el control completo de la carrera, con Pogačar de amarillo y él mismo instalado a un puñado de segundos del podio general en su primer Tour de Francia. Y esa es la respuesta a la pregunta que abrió este video.
No le costó nada medible en la clasificación, le costó como mucho el titular de un día. Esa es la implicación que vale la pena quedarte pensando. La palabra gregario no describe una democión, describe una habilidad. Y en 2 días, del 5 al 6 de julio de 2026, Isaac del Toro demostró que domina las dos caras de ese oficio, ganar cuando le toca ganar, y construir la victoria de otro cuando el equipo lo necesita, sin que eso le cueste ni un lugar en la tabla general. 36 años esperando un nombre mexicano en el podio de una etapa del Tour de Francia, y cuando por fin llegó, ese mismo nombre demostró en menos de 24 horas que también sabe desaparecer por el bien del equipo, sin que eso signifique, en ningún momento, que valga menos. ¿Tú cómo lo hubieras contado como una victoria en 2 actos? ¿O como un mexicano al que la prensa le quitó el protagonismo un día después de ganárselo? Esta historia sigue, etapa por etapa, y la vamos a seguir contando desde este ángulo. Y antes de cerrar del todo, hay un último dato que conviene dejar claro, porque es el que amarra las 2 jornadas en una sola idea. En apenas 48 horas, del 5 al 6 de julio, Isaac del Toro pasó de ganador de etapa a 4º lugar general, de protagonista absoluto a pieza clave de un plan ajeno, y de titular de portada a nota secundaria sin que su posición en la carrera empeorara ni un solo escalón. Esa es la contradicción que este video quería mostrarte desde el primer segundo. El lenguaje cambió de golpe. La carrera, no. Y esa distancia entre cómo se cuenta un corredor latinoamericano y lo que realmente logra en la ruta es probablemente la pregunta que va a acompañar a Isaac del Toro durante las 3 semanas que le quedan de Tour.